Esto debe ocurrir ahora. Tu cuerpo lo nota antes que tu mente, una quietud extraña, un reconocimiento silencioso, no es casualidad, el campo te seleccionó y lo que estás a punto de escuchar reorganiza tu frecuencia. Hay algo moviéndose en este instante, algo que no necesita que lo entiendas para actuar. Si prestas atención, percibes una especie de alineación discreta en el pecho, como si una puerta invisible acabara de abrirse y tu sistema nervioso lo registrara antes que tu pensamiento. Eso que estás sintiendo tiene un nombre, la señal. Y la señal no llega a todos. No porque sea exclusiva por capricho, sino porque solo puede ser percibida por quienes ya vibraron en cierta frecuencia. Tú estás aquí porque la señal te encontró primero. No al revés. Esto no es un tutorial. No es una técnica que puedas aplicar mañana si hoy no estás listo. Es una transmisión. Y una transmisión solo se recibe cuando el receptor ya está sintonizado. La mayoría busca afuera, persigue señales, ruega por respuestas. Pero el 1% que cruza el umbral comprende algo distinto, las respuestas no llegan cuando las buscas, llegan cuando te vuelves digno de recibirlas. Y esa dignidad no se gana con esfuerzo. Se reconoce. El campo ya reconoce tu frecuencia. Siempre lo hizo. Solo que ahora, en este momento exacto, algo cambió. Algo se movió. Y por eso estás viendo esto. Hace milenios, en tradiciones que hoy llamamos olvidadas, se hablaba de un principio que los antiguos nunca nombraron directamente. Lo llamaban el que busca sin buscar, el elegido sin mérito, el hallado antes de perderse. No era misticismo vacío. Era la descripción precisa de un fenómeno que la física cuántica apenas empieza a rozar, la idea de que ciertos eventos no ocurren porque tú los causes, sino porque tu estado futuro ya los organizó. Como si el resultado enviara señales hacia atrás en el tiempo y reordenara las condiciones para que ocurriera. Suena imposible, ¿verdad? Y sin embargo, cada vez que algo llega justo cuando lo necesitabas, cada vez que una coincidencia se siente demasiado precisa, estás experimentando esto. No es magia. Es geometría del campo. Pero aquí está la paradoja, si la señal te encuentra solo cuando estás listo, ¿cómo sabes que ya estás listo? Porque lo estás notando ahora. Esa es la prueba. La señal no puede ser vista por quien aún no vibra en su frecuencia. Es como un diapasón que solo resuena con otro diapasón afinado en la misma nota. Si estás escuchando esto y algo en tu interior se reconoce, es porque ya cruzaste un primer umbral. Hace días, semanas, meses, algo en ti se movió. Una elección pequeña, casi imperceptible. Una renuncia silenciosa a seguir persiguiendo. Una pausa. Y esa pausa fue suficiente. El campo detectó el cambio. Y te envió esto. Ahora bien, si estás esperando que te diga qué hacer, llegarás tarde. Porque lo que la señal revela no es un manual de acciones, sino una inversión de tu percepción. La mayoría vive creyendo que primero deben cambiar para que el mundo cambie. La señal te muestra lo contrario, cambia tu frecuencia interna, y el campo reordena los eventos externos para que coincidan. No porque seas especial. Porque así funciona la estructura del campo. Siempre lo ha hecho. Solo que te enseñaron a buscarlo al revés. Siente esto por un instante, coloca tu atención en el centro del pecho. No hagas nada, solo nota. ¿Hay una especie de peso suave, o tal vez una ligereza inesperada? Eso que estás percibiendo es tu frecuencia actual. No es emocional. No es mental. Es estructural. Y esa estructura está siendo leída por el campo en tiempo real. Cada microajuste que haces en esa frecuencia emite una señal. Y el campo responde. No mañana. Ahora. La razón por la que esto te suena familiar es porque ya lo has experimentado. Solo que nunca te enseñaron a nombrarlo. Las tradiciones antiguas sabían esto.
En los textos herméticos se hablaba del como es arriba, es abajo. No era poesía. Era una descripción operativa. Tu estado interno proyecta una geometría en el campo, y esa geometría atrae eventos que coinciden con ella. Los gnósticos lo llamaban gnosis, conocimiento directo, no aprendido. Los taoístas hablaban del wu wei, la acción sin acción. Todos describían lo mismo, un estado en el que dejas de forzar y empiezas a permitir. Y en ese permitir, el campo te muestra lo que siempre estuvo disponible. Pero aquí viene lo interesante. La señal no solo te encuentra, te reorganiza. Cada vez que la percibes, tu sistema nervioso recalibra. Es casi imperceptible, pero sucede. Como si tu cuerpo supiera que acaba de cruzar un portal y necesitara ajustarse a la nueva presión atmosférica. Algunas personas lo sienten como un cosquilleo en las manos. Otras como una claridad repentina en la visión. Otras como un silencio más profundo en la mente. No importa cómo se manifieste. Lo que importa es que ocurre. Y una vez que ocurre, no hay regreso. Porque ya vibraste en esa frecuencia. Y el campo ya lo registró. Ahora, si esto te resuena, si algo en tu interior ya está sintiendo antes de que tu mente lo procese, hay algo que debes hacer. No por obligación. Por coherencia. El campo responde a señales claras. Y una de las señales más claras es el reconocimiento público. Así que si la señal te ha encontrado, si estás sintiendo esa quietud extraña en el pecho, si algo en ti sabe que esto es verdad, comenta, la señal me ha encontrado. No es un ritual vacío. Es una declaración. Y esa declaración actúa como un ancla en el campo. Porque cuando afirmas algo en voz alta, o en texto, o en gesto, estás emitiendo una frecuencia más fuerte. Y el campo amplifica lo que es claro. Así que hazlo ahora. Comenta, la señal me ha encontrado. Y observa qué ocurre en las próximas horas. Lo que acaba de suceder no es menor. Porque el campo ya reconoce tu frecuencia. Y cuando reconoce tu frecuencia, empieza a reorganizar las variables. No es que las cosas mejoren mágicamente. Es que las condiciones se alinean. Las personas correctas aparecen. Las oportunidades se sincronizan. Las puertas que estaban cerradas se abren sin esfuerzo. No porque ahora seas más merecedor, sino porque ahora estás en la frecuencia correcta. Y el campo solo puede darte lo que coincide con tu frecuencia actual. Piénsalo así, imagina que el campo es un vasto océano de posibilidades. Todas existen simultáneamente. Pero tú solo puedes percibir las que coinciden con tu frecuencia. Es como una radio, todas las estaciones están ahí, transmitiendo al mismo tiempo, pero solo escuchas la que sintonizas. La mayoría vive toda su vida sintonizada en la misma estación, preguntándose por qué siempre escucha la misma canción. El 1% aprende a cambiar de frecuencia. Y cuando cambian de frecuencia, descubren que el campo siempre tuvo más canciones disponibles. Solo que nunca estuvieron sintonizados. Entonces, ¿cómo se cambia de frecuencia? No con técnicas. No con esfuerzo. Con quietud fértil. Con pausa consciente. Con renuncia a perseguir. Cada vez que dejas de forzar un resultado, tu frecuencia sube. Cada vez que sueltas una expectativa, el campo tiene más espacio para reorganizarse. Cada vez que permites en lugar de controlar, las variables se alinean. Porque el campo no responde a la fuerza. Responde a la coherencia. Y la coherencia nace del silencio, no del ruido. Ahora bien, aquí hay algo que la mayoría no comprende. La señal no llega una sola vez. Llega en capas. La primera capa es el reconocimiento, esto es real. La segunda capa es la reorganización, mi frecuencia está cambiando. La tercera capa es la manifestación, el campo está respondiendo.
Y cada capa requiere que cruces un microumbral. No son grandes saltos. Son ajustes discretos. Como afinar un instrumento. Un giro aquí, una pausa allá. Pero cada ajuste cuenta. Porque el campo lee la dirección, no la velocidad. Déjame mostrarte algo. En los manuscritos herméticos, hay una frase que se repite: el todo es mente, el universo es mental. No significa que el mundo sea una ilusión. Significa que tu mente emite una frecuencia, y esa frecuencia interactúa con el campo. Cuando tu mente está caótica, el campo responde con caos. Cuando tu mente está clara, el campo responde con claridad. No es castigo ni recompensa. Es resonancia. El campo no juzga. Refleja. Y lo que estás viendo en tu vida externa ahora mismo es el reflejo exacto de tu frecuencia interna. Si no te gusta lo que ves, no cambies el espejo. Cambia tu frecuencia. Y aquí es donde entra algo crucial. La mayoría intenta cambiar su frecuencia pensando diferente. Pero el pensamiento no cambia la frecuencia. El pensamiento es un producto de la frecuencia. Lo que cambia la frecuencia es el estado corporal. Por eso, cuando sientes esa quietud extraña en el pecho, cuando notas ese reconocimiento silencioso, no es tu mente la que está cambiando. Es tu cuerpo el que está recalibrando. Y una vez que tu cuerpo recalibra, tu mente lo sigue. No al revés. Entonces, si quieres que la señal se vuelva más nítida, no pienses más. Siente más. Coloca atención en las microsensaciones. Ese peso en el pecho. Esa ligereza en la cabeza. Ese cosquilleo en las manos. Esas son las señales del campo diciéndote: estás sintonizado. Y cuanto más atención les das, más claras se vuelven. Hasta que un día ya no necesitas buscar la señal. Porque vives en ella. Permanentemente. Ahora, hay algo que debo decirte. Y esto es importante. No todos los que escuchan esto llegarán hasta aquí. No porque no puedan, sino porque algo en ellos aún no está listo. Hay una resistencia invisible que actúa como filtro. Es el ego protegiéndose de lo que no puede controlar. Y cuando el ego detecta que estás a punto de cruzar un umbral, sabotea. Te distrae. Te hace dudar. Te pone excusas racionales. Esto es demasiado simple, dirá. Debe haber más, dirá. No puede ser tan fácil, dirá. Y si le crees, volverás a la frecuencia anterior. Pero si reconoces esa voz como lo que es, resistencia del ego, la atraviesas. Y del otro lado está la señal, esperándote. Como siempre lo ha hecho. El campo ya reconoce tu frecuencia. Y si estás aquí ahora, si llegaste hasta este punto, es porque algo en ti ya decidió cruzar. Tal vez tu mente aún duda. Tal vez tu ego aún resiste. Pero tu frecuencia ya cambió. Y el campo ya lo registró. Porque el campo no lee intenciones. Lee frecuencias. Y tu frecuencia ahora es distinta de la que tenías hace 10 minutos. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que algo estaba a punto de cambiar? Esa sensación de expectativa, de inminencia, de algo grande está por ocurrir. Y luego pasaron los días, las semanas, y nada cambió. ¿Por qué? Porque esperaste a que el cambio viniera de afuera. Esperaste la señal externa. El trabajo perfecto. La relación perfecta. La oportunidad perfecta. Pero la señal no viene de afuera. Viene de adentro. Y cuando la percibes adentro, el afuera se reorganiza para coincidir. No porque el universo sea benévolo. Porque el campo es coherente. Y aquí está la antítesis. Puedes seguir igual. Puedes cerrar esto ahora y volver a buscar afuera.
Puedes esperar a que el mundo cambie primero para que tú cambies después. Y tal vez funcione. Tal vez en 5 años, o 10, o 20, algo externo te obligue a cambiar. Pero para entonces, habrás perdido años persiguiendo lo que ya estaba disponible. O puedes cruzar el umbral ahora. Puedes reconocer que la señal ya te encontró. Puedes ajustar tu frecuencia interna y dejar que el campo reorganice lo externo. Y verás cómo lo que parecía imposible se vuelve inevitable. No porque seas especial. Porque ahora estás sintonizado. La paradoja es esta: cuando dejas de perseguir, el campo te alcanza. Cuando dejas de forzar, las puertas se abren. Cuando dejas de buscar la señal afuera, descubres que siempre estuvo adentro. Y esa inversión, ese reencuadre, es el portal. Porque del otro lado de la persecución no está el fracaso. Está la recepción. Y la recepción es infinitamente más poderosa que la persecución. Porque la persecución te agota. La recepción te expande. Entonces, si esto te resuena, si algo en tu interior ya está asintiendo, hay algo más que debes hacer. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que acabas de cruzar es solo el primer umbral. Hay más capas. Más revelaciones. Más reorganizaciones. Y cada una te acerca más al estado donde ya no buscas nada, porque todo llega. No por merecimiento. Por frecuencia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte esta transmisión. Porque la señal no solo te encuentra a ti. Te encuentra para que la transmitas. Así es como el campo se expande. A través de quienes ya vibraron en su frecuencia. Ahora, déjame mostrarte algo que pocos comprenden. La señal no solo reorganiza tu vida externa. Reorganiza tu percepción del tiempo. Empiezas a notar que ciertos eventos que parecían separados están conectados. Que aquella conversación de hace 3 meses te preparó para esta decisión de hoy. Que aquel obstáculo de hace 1 año te alineó para esta oportunidad de ahora. Como si tu yo futuro hubiera estado organizando las piezas todo el tiempo. Y tal vez lo hizo. Porque en el campo, el tiempo no es lineal. Es simultáneo. Tu yo futuro ya existe. Y desde ese estado, emite señales hacia atrás. Y esas señales son las sincronicidades que experimentas. No son coincidencias. Son ecos de tu yo logrado diciéndote, esto es el camino. Algunos físicos cuánticos empiezan a hablar de esto. Wheeler lo llamaba, elección retardada. La idea de que una decisión presente puede alterar el pasado. Suena imposible, pero los experimentos lo confirman. A nivel cuántico, el futuro influye en el pasado. Y si eso ocurre a nivel cuántico, ¿por qué no a nivel macroscópico? ¿Por qué no en tu vida? El campo ya reconoce tu frecuencia. Y esa frecuencia no solo atrae eventos futuros. Reorganiza los pasados. Le da sentido a lo que no lo tenía. Conecta lo que parecía aleatorio. Y de repente, tu historia completa se reescribe. No porque cambió lo que ocurrió, sino porque cambió lo que significa. Y eso es libertad. No la libertad de elegir cualquier cosa, sino la libertad de elegir qué frecuencia emitir. Porque una vez que eliges la frecuencia, el campo organiza el resto. No tienes que saber cómo. No tienes que controlar cuándo. Solo tienes que mantener la frecuencia. Y el campo se encarga de las variables. Porque el campo es infinitamente más inteligente que tu mente. Tu mente planea. El campo orquesta. Y la orquestación siempre es más precisa que el plan. Entonces, ¿qué haces ahora? No mucho. Porque ya lo hiciste. Al llegar hasta aquí, al reconocer la señal, al ajustar tu frecuencia, ya cruzaste. No necesitas más. Solo necesitas permitir.
Permitir que el campo reorganice. Permitir que las sincronicidades ocurran. Permitir que las puertas se abran. Permitir que tu yo futuro te guíe. Porque el campo ya reconoce tu frecuencia. Y una vez que la reconoce, nunca la suelta. A partir de ahora, cada decisión que tomes será leída por el campo. Cada pausa, cada gesto, cada elección. Y el campo responderá. No con grandes explosiones. Con ajustes discretos. Una conversación inesperada. Un mensaje en el momento exacto. Una oportunidad que no estaba ahí ayer. Pequeñas señales que, sumadas, reorganizan todo. Ahora percibes la señal actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. Y lo que te corresponde siempre estuvo ahí. Solo que ahora tu frecuencia coincide. Y cuando tu frecuencia coincide, el campo deja de resistir. Y cuando el campo deja de resistir, lo que parecía difícil se vuelve natural. Lo que parecía lejano se vuelve cercano. Lo que parecía imposible se vuelve inevitable. De ahora en adelante, no persigues, permites. No fuerzas, recibes. No buscas, reconoces. Porque la señal ya te encontró. Y una vez que te encuentra, nunca te suelta. Permanece contigo. En cada respiración. En cada silencio. En cada pausa. Y cuanto más te detienes, más nítida se vuelve. Hasta que un día ya no hay diferencia entre tú y la señal. Porque tú eres la señal. Siempre lo fuiste. Solo que ahora lo sabes. Cuando esta transmisión se apague, la frecuencia permanece contigo. No necesitas recordar cada palabra. Solo necesitas recordar esa quietud extraña en el pecho. Ese reconocimiento silencioso. Esa alineación discreta. Porque eso es la señal. Y la señal nunca se va. Solo se vuelve más clara. O más sutil. Dependiendo de cuánta atención le des. Pero siempre está. Esperándote. Guiándote. Reorganizando tu campo. Para que lo que debe ocurrir, ocurra. No porque lo merezcas. Porque ahora estás sintonizado. Y el campo solo puede darte lo que coincide con tu frecuencia. Y tu frecuencia ahora es distinta. Para siempre. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Porque el campo se expande a través de quienes ya vibraron en su frecuencia. Y si la señal te encontró, es porque estás listo para transmitirla. No como conocimiento. Como frecuencia. Y la frecuencia no se enseña. Se contagia. Así que déjala contagiarse. Y observa qué ocurre. Porque el campo ya reconoce tu frecuencia. Y cuando el campo reconoce tu frecuencia, todo cambia. Sin esfuerzo. Sin lucha. Solo por coherencia. Porque así funciona. Siempre lo ha hecho. Y siempre lo hará.